Queridos estudiantes, buena tarde, bienvenidos pues a este canal de Biología para grado noveno. Quien les habla pues su maestro José Alejandro Pérez del Colegio Los Naranjos IED. Espero que se encuentren muy bien, manifestándoles que pues ya a estas alturas pues uno comienza a extrañarlos y espero que ustedes también estén extrañando pues esas clases que hacíamos en nuestro laboratorio o en el aula tradicional. Espero que estén compartiendo en familia, estén valorando algunas cosas que por nuestra misma naturaleza o cotidianidad no nos ha permitido valorar, como simplemente uno de moverse libremente pues, por la ciudad. Eso generalmente uno no lo valoraba, pero pues estas circunstancias a uno lo llevan a valorar esas pequeñeces, por decirlo de alguna manera. Antes de empezar, pues me gustaría compartir con ustedes que todo no ha sido malo pues, en esta pandemia. Hemos visto mejor calidad de aire en algunas ciudades, lo que nos ha permitido respirar mejor, que es muy importante pues, para nuestra salud. Hemos visto especies que hace muchos años no veíamos recorriendo las metrópolis pues, de nosotros los humanos, de las grandes ciudades, pues se han fotografiado, se han tomado videos de algunas de esas especies que pues no se documentaban hace algunos años. Para no ir tan lejos, pues aquí en Bogotá vimos el registro de una especie de zorro, ¿no? Hay un video y unas fotografías, pues este zorro es característico de los cerros orientales, pero pues particularmente yo no lo conocía, ¿sí? Y seguramente muchas personas tampoco sabían de su existencia. Entonces, dentro de todo esto, todo no es malo, hay cosas positivas y esto lo importante es que nos va a servir para replantearnos como sociedad. Considero que la sociedad debe replantearse en un desarrollo sostenible y no simplemente en un sistema capitalista que solo quiere extraer y extraer de la naturaleza. No, tenemos que implementar otras estrategias, algo que denominamos pues desarrollo sostenible. Sin más, queridos estudiantes, pues voy a apagar un momentico la cámara para continuar pues como tal con el tema del día de hoy, el cual he denominado síntesis de proteínas 2, ¿cierto? Entonces vamos a empezar. En sus talleres escritos, pues van a encontrar algo relacionado con los virus, específicamente pues con el COVID-19. Ahí los acerco a cuáles son las características fundamentales que le permiten al COVID-19 infectar células humanas y a nivel general, cómo es esa replicación de este COVID-19. Aquí en esta presentación, pues es un complemento a lo que ustedes encuentran pues en su taller escrito. Eh, digamos que mi intención es mostrarle algunos tipos de virus que podemos encontrar, ¿cierto? Familiarizarnos un poco con estos. Pues aquí en esta primera imagen, pues encontramos pues el virus de la rabia, pues para que ustedes sepan que la rabia es provocada por un virus. Estas imágenes que ustedes ven acá, de estos cuatro tipos de virus, son imágenes de cómo se vería en un microscopio electrónico. Estos son imágenes reales, es para acercarnos y saber que pues esto es real, ¿no? Esto no es ciencia ficción. A este lado pues encontramos lo que denominamos pues los bacteriófagos, que pues, esos sí son más conocidos por ustedes porque los trabajamos pues cuando eh, identificamos históricamente cómo los científicos llegaron a cómo era esa estructura molecular del ADN como tal, ¿cierto? Entonces recordemos que los bacteriófagos son pues virus caracterizados por infectar bacterias pues para replicar su propio material genético. También mencionarles que hay unos tipos de virus que no o que se especializan en atacar o parasitar de alguna manera células vegetales. En este caso, pues tenemos el virus del mosaico del tabaco. Como su nombre lo dice, pues se caracteriza por infectar células de las plantas del tabaco.
Y por último, aquí encontramos el virus de la influenza. La influenza pues fue un tipo de gripa que atacó pues a los humanos hace unos años. No se propagó a nivel mundial con la misma rapidez que el COVID-19, pero si los comparamos estructuralmente, digamos que tendrían algunas semejanzas. El coronavirus, digamos que se llama coronavirus porque si se mira al microscopio, pues tiene pues, la semejanza pues a una corona. Pero digamos que estructuralmente, ¿cierto? A nivel general podríamos comparar el virus de la influenza con el COVID-19. Algunas características importantes pues, de los virus, pues tener en cuenta que los virus no son capaces de reproducirse por sí solos, por eso su necesidad de infectar otras células, eso es muy importante. Eh, Dentro de su estructura molecular, pues son caracterizados pues, por tener un fragmento de ARN o ADN como material genético. No son células propias, ni tampoco se componen de células. Y algo también importante es que los virus carecen de ribosomas, por lo tanto no son capaces de sintetizar proteínas, así como los organismos vivos. También no son capaces de sintetizar moléculas orgánicas, como ya lo había mencionado con las proteínas, y adicionalmente a eso no son capaces de extraer pues, energía de esas moléculas orgánicas. Esto a nivel general, pues obviamente dentro de su taller escrito, pues van a encontrar un poquito más específico cómo son las características propias del COVID-19. Y pues les dejo un cuestionamiento, el cual está relacionado con que si ustedes consideran los virus organismos vivos o no. Ustedes teniendo en cuenta pues la información que tienen en taller escrito, pues deben responderme y reargumentarme si ustedes considerarían a los vivos, perdón, a los virus organismos vivos o no. Eso para tenerlo en cuenta, estudiantes. Sin más, pues arrancaríamos como tal con lo que es la síntesis de proteínas. Pues este espacio, la idea es pues tener ese proceso mucho más detallado, más conciso, pues porque en el primer video o el primer taller pues nos acercamos a grandes rasgos pues a este proceso y ya en esta segunda parte pues es ser mucho más específicos en este proceso. Antes de iniciar, pues es importante que ustedes se ubiquen espacialmente, saber que la transcripción ocurre en una estructura fundamental. ¿Y cuál es esa estructura fundamental? Pues estamos hablando del núcleo, ¿no? Entonces, transcripción la encontramos en el núcleo, pues para que ustedes lo tengan en cuenta. A ver, cuadro aquí un poquito esto. Bueno, como tal en la transcripción es importante que ustedes precisen, ¿cierto? O tengan muy presente lo que es esta molécula, que es supremamente importante, el ARN polimerasa, que básicamente tiene dos funciones fundamentales. La primera, pues, es la encargada de separar la doble hélice de ADN, ¿cierto? Y en un segundo momento es la encargada de sintetizar ese ARN mensajero a partir pues, de una hebra molde. En este caso, pues esta sería la hebra molde. El ARN en polimerasa abre, ¿cierto? Abre tanto la hebra de arriba como la hebra de abajo, pues para que pueda hacer pues esa síntesis de ARN mensajero. Aquí está la hebra molde y a partir de eso se comienzan a sintetizar pues las bases nitrogenadas. A grandes rasgos puedo decir que la ARN polimerasa identifica la señal de inicio en el ADN y recordemos que si vemos el código genético hay una señal de inicio, la cual es AUG. Esa AUG sintetiza metionina. Esa metionina también sirve como una señal de inicio para comenzar pues, la síntesis del ARN mensajero. Entonces, la ARN polimerasa identifica la señal de inicio en el ADN, abre la doble cadena y usando una hebra como molde sintetiza el ARN mensajero, nucleótido por nucleótido hasta encontrar la señal de detención.
¿Cuáles son esas señales de tensión? Pues es importante tenerlas claras. Si la molécula encuentra AUG, eso es una señal de tensión. Si encuentra UAG, es una señal de tensión. Y si encuentra UGA, son señales de tensión. Para la señal de inicio, como lo dije al principio hace un momento, pues la señal de inicio es AUG. ¿Listos hasta ahí? Entonces, esta primera partecita, espero que les haya quedado un poquito más clara. Entonces, recordemos, estamos en el núcleo, inicio la transcripción, tener muy identificada pues, el funcionamiento como tal de la ARN polimerasa, pues porque es como la protagonista de este primer y segundo proceso. El primer proceso lo llamamos iniciación y el segundo proceso como tal lo llamamos elongación. Dentro de esa misma transcripción, pues encontramos un tercer momento y un cuarto momento. Pues en ese tercer momento, digamos que encontramos pues esa señal de terminación, pues que en la anterior diapositiva pues les expliqué. Y pues digamos como cuarto momento, pues ya después de la terminación el ADN se enrolla nuevamente, complementa en forma de doble hélice pues la molécula original de ADN y ya aquí tenemos pues nuestro ARN, ¿cierto? Aquí tenemos ya nuestro ARN sintetizado, perdón, sintetizado, el cual saldrá de nuestro núcleo. ¿Hacia dónde irá ese ARN ya sintetizado? Pues hacia el citoplasma. Citoplasma para ubicar a los ribosomas. Ribosomas, ¿listo? Eso como tal a nivel general en la transcripción. Ya después de la transcripción y ubicados en el citoplasma, pues encontramos el proceso final para llevar a cabo nuestra síntesis de proteínas, a lo que llamamos traducción. Entonces, digamos que a rasgos generales, pues es importante que tengamos en cuenta pues lo que es nuestra iniciación, ¿cierto? Aquí están algunos diagramas que usted debe observar y que digamos que básicamente le explican específicamente cómo ocurre pues esa síntesis de proteínas en un proceso llamado iniciación. Entonces, pues el ribosoma se ubica en el codón de inicio, AUG, ¿cierto? Míralo acá. Se ubicó pues nuestro ribosoma. Tenemos pues nuestro nucleótido de inicio que es AUG, ¿cierto? Y adicionalmente a esto pues llega alguien muy importante pues en este proceso con un anticodón, ¿cierto? Para complementar pues esa hebra de nucleótidos, el cual lo denominamos ARN de transferencia, ¿cierto? Permítanme un segundito, se los voy a marcar. Entonces, importante en este proceso de iniciación, pues identificar nuestro ARN de transferencia y nuestro ARN mensajero que ya está dentro del ribosoma. Importante también aquí en este proceso, pues encontramos algo que se llama sitio catalítico, que lo encontramos acá. Ese sitio catalítico, pues básicamente permite la síntesis de un enlace peptídico, el cual va a permitir enlazar los diferentes aminoácidos que se vayan sintetizando. Ya en este segundo momento, pues el cual denominamos enlogación, pues básicamente esa enlogación, el ribosoma se desplaza un codón a la vez. Entonces, aquí encontramos nuestro primer codón, ¿cierto? Nuestro primer codón, permítanme les cambio un poquito el color, a ver si de pronto se ve un poquito mejor. Nuestro primer codón, permítanme un segundito, que me perdí aquí un poquito con la herramienta que voy a utilizar. Denme un segundito, porque quiero utilizar es esta, que es mucho más, para que les quede un poquito más claro.
A ver. Listo. Creo que ahora sí es la que quiero utilizar. Listo. Entonces les decía que aquí en esta nogación pues encontramos el nucleótido de iniciación, que es este, ¿cierto? Y encontramos un segundo nucleótido, que ya es este, ¿cierto? Entonces, en esa elongación, pues el ribosoma se desplaza un codón a la vez hacia la mano derecha, convocando al ARN de transferencia, ¿cierto? En este caso, ¿dónde está el ARN de transferencia? Pues es este que encontramos acá, ¿cierto? ARN transferencia, ARN transferencia. Y va uniendo, digamos que el aminoácido anterior con el nuevo mediante un enlace peptídico, que era lo que les mencionaba. El ciclo se repite hasta que encontremos un codón de detención. Recordemos cuáles son esos codones de detención. Pues tenemos por un lado UAA y UAG y UGA. Eso para tenerlo en cuenta. Por último, entonces ya tenemos como tal la terminación. Dense cuenta que pues los codones se van corriendo hacia la mano derecha. En este sentido, se va moviendo los codones y se van sintetizando diferentes aminoácidos. Ya aquí en esta parte final, pues encontramos pues una serie de aminoácidos las cuales o los cuales van a sintetizar en últimas pues lo que denominamos proteínas. Recordemos que las proteínas pues tienen diferentes funciones a nivel estructural, a nivel del sistema inmunológico y por eso pues son supremamente importantes. Espero que digamos que a grandes rasgos pues les haya quedado claro, pues obviamente a muy grosso, ¿cierto? A grandes rasgos, cómo es ese proceso de síntesis de proteínas, cuál es su importancia. Y es muy importante que a ustedes les haya quedado claro, porque ustedes deben hacer una actividad muy importante. Pero bueno, antes de mencionarles pues la actividad, me gustaría compartirles pues como tal, un segundito, ya. Pues aquí encontramos lo que es el código genético. Importante que usted lo tenga en cuenta, donde a usted le dice cuáles son las bases nitrogenadas, ¿cierto? Que van a sintetizar cada uno de los aminoácidos importantes pues, para la síntesis de proteínas. Y por último, mmm, permítame un segundito que se quedó congelado esto. Tener con ustedes dos invitaciones. Pues la primera, otra es recomendarles pues a Biomodel, ¿cierto? Y también una invitación pues para su ocio. Y ahorita les voy a explicar un poquito de qué se trata esta invitación. Entonces los que estén de pronto interesados y que tengan la facilidad de entrar a internet, pues ingresar a Biomodel, que ya en este momentico se los voy a proyectar. Y este biomodel pues básicamente tiene funciones importantes y es que nos permite ver cuáles son los aminoácidos que se pueden sintetizar. Entonces, por ejemplo, vamos a sintetizar AAA. Pues resulta que ese aminoácido, o si le llega esa señal al ribosoma, sintetizaría ¿qué tipo de aminoácido? Pues lisina, ¿cierto? Y también importante que ustedes observen cuál sería esa estructura química, ¿cierto? Molecular como tal, de los aminoácidos. Eso pues como invitación, ahí les queda. Y en segundo momento, pues la invitación es a los que de pronto les gusta un poquito todo lo de tecnología, pues resulta que Pixar lanzó un curso en línea gratis pues para aprender sobre animación. De pronto alguien que esté interesado en aprender todo esto relacionado con animación, pues ingresar a este link que también lo encuentran en su taller escrito y tal vez si les queda algún tiempito, pues ahondar, ¿cierto?
en este espacio que les puede interesar a ustedes. Dense cuenta que todo no es ciencia o todo no es biología. También pues aquí les dejo una invitación pues al que tenga la facilidad de acercarse pues como tal a este curso totalmente gratuito. Entonces, como tal, chicos, pues espero que les haya quedado un poco claro. Si tienen alguna inquietud, pues por favor escribirme pues en comentarios. También me gustaría que en los comentarios no necesariamente me puedan hacer preguntas relacionadas pues con la academia, sino también de pronto unas preguntas más personales, de pronto saber cómo se han sentido ustedes, que pues también es importante. Por último, quiero mostrarles como tal el taller escrito. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta, pues aquí encontramos el taller escrito que ya debe estar en sus correos electrónicos. Aquí está como tal la estructura del taller escrito y sé que muchos me van a decir, profe, pero es que eso no se ve, ya los veo diciéndome eso. Pero recuerden que aquí en el PDF podemos ampliar o aumentar el zoom del, del PDF y así podemos tener una mayor facilidad a la hora de observar los procesos que están dentro del taller. Entonces, mis queridos estudiantes, pues ya vamos cerrando el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado este espacio. Espero que esté muy bien y nos veremos pues en el próximo video. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Feliz tarde, chao.